Este es un curso, o este es el curso de Ingeniería de Procesos. Vamos a comenzar con la unidad número 1, donde aprenderemos la organización o la nueva forma de pensar en las organizaciones. El tema número 1 a tratar será la organización y la nueva forma de pensar. Cuando hablamos de la organización, podremos decir ¿qué es una organización? Bueno, una organización podríamos decir o diríamos que es un grupo humano o está compuesta por personas, está compuesta por recursos y además esa organización tiene fines y objetivos a alcanzar, que muchas veces estos fines o estos objetivos a alcanzar son diseñados en un plan estratégico organizacional, ¿correcto? Este plan estratégico por lo general es diseñado, elaborado por los líderes de la organización, es decir, la directiva de la organización. Algunas veces también se suele contratar a un personal externo, a un consultor que conozca sobre el tema de planeamiento, ¿no? O el tema del planeamiento estratégico. Entonces se suele contratar muchas veces a un consultor de esta naturaleza que conozca estos asuntos. Pero por lo general tenemos que tener en cuenta que es como, ¿quiénes son los que deciden? Bueno, o digamos, para enfocar mejor el tema, si uno va a tener un hijo, ¿quién es el que decide o el que debe decidir mejor para ponerle un nombre? Se supone que deben ser los padres, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, en una organización, los que deciden o los que llevan a la marcha el plan estratégico o los que conocen mejor cómo funciona su organización, pues son justamente los líderes de la organización. Y este trabajo, algunos expertos dicen que no se debe delegar a otras personas, sino más bien lo que sí se debe hacer es posiblemente hacer participar a un experto, pero este experto tiene que ser de mucha confianza de la organización. ¿Ok? Entonces, una organización prácticamente, bueno, digamos que tiene diferentes nombres la empresa. A veces se le llama organización, también se le puede llamar corporación, ¿no? Y por lo general, una empresa, uno de sus recursos más importantes son las personas. Entonces, una organización, recordemos que solamente existe cuando hay personas capaces, ¿no?, de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo en común. Entonces, esto quiere decir que si nosotros, punto número 1, no planteamos objetivos, o sea, dentro de la organización no definimos objetivos, a estos objetivos, si estamos hablando del plan estratégico, se le llaman objetivos estratégicos. ¿Correcto? Se le llaman objetivos estratégicos y por lo general son a largo plazo. Por supuesto que hace 10 o 15 años a estos objetivos estratégicos o a este plan estratégico se le conocía como largo plazo de 10 a 15 años, a veces que durar el plan. Pero actualmente eso es mucho tiempo. Actualmente vivimos en un mundo muy cambiante, vivimos en un mercado muy cambiante, que nosotros debemos evolucionar con él, ¿no? Es por eso que cuando hablemos del tema de cambio y el tema de procesos más adelante, vamos a darnos cuenta un poco mejor el por qué les estoy diciendo estas cosas. Entonces, es así que cuando nosotros nos enfocamos en el tema objetivos, tenemos que ser máximo a 2 o 3 años, en este caso llamándose a largo plazo, bueno, digamos ya un máximo de 5 años. Por supuesto que este plan estratégico lo debo revisar una vez al año al menos, para saber para medir un poco cómo he quedado o conforme a lo que planteé. Por supuesto que estos objetivos estratégicos o este plan estratégico se implementa en base a programas y en base a proyectos. Es decir, si tengo por suponer o por mencionar un par de áreas como el área comercial y el área financiera, se supone que el área financiera también tiene un plan. El plan de finanzas de la corporación y el plan de marketing de la corporación o el plan comercial de la corporación. Entonces, esos objetivos que ellos plantean deben estar alineados a los objetivos estratégicos o a los lineamientos generales de la organización. Si estos objetivos pues no están alineados a lo que la organización quiere, estamos como un poco fuera del sendero, por así decirlo. Estamos fuera del camino. El camino que va a conducir, en este caso, al éxito organizacional o a generar ventajas competitivas en comparación con con las empresas que son rivales mías, ¿ok? O sea, del mismo rubro que compiten conmigo directamente. A esas también tengo que tenerlas de hecho identificadas y por supuesto es por ese motivo que el plan estratégico organizacional comienza
toda su lógica o digamos el punto inicial o el punto de partida es hacer un análisis, se le llama, hacemos un análisis externo y un análisis interno de cómo es que va realmente el entorno, ¿ok? O sea, debemos analizar el entorno. A veces se le llama a algunos autores un análisis ambiental, ¿no? En ese análisis ambiental se usa algunas técnicas, como por ejemplo, una de estas técnicas que son muy buenas del señor Porter, ¿no? Como las 5 fuerzas de Porter. Y hablando del análisis interno, podemos usar el análisis de la cadena de valor para saber cómo están los procesos de la organización, los macroprocesos o los procesos generales. Luego ya más adelantito vamos a saber voy a explicarles qué es un proceso, cuáles son sus definiciones, cuándo lo usamos dentro de la organización, es importante, si no, diferencias, en este caso la cadena de valor también yo defino necesariamente los procesos principales o los macroprocesos de la organización. Correcto, eso es en el análisis interno. Después, en el análisis externo, yo me comparo con mi entorno. En este caso, puedo analizar cuáles son mis posibles competidores. Voy a preguntar si es que mis proveedores tienen un cierto poder, si hay poder de los clientes. De repente, puedo saber otras partes interesadas. No, puedo analizar mi industria también, si la industria, cómo es su crecimiento de la industria, necesito economía de escala para seguir en esta industria. ¿Qué es lo que necesito? Economía de escala es cuando tengo mucha plata, compro mucho y vendo barato. ¿Ok? Y esas son las economías de escala. O de repente quisiera analizar los costos de cambio. Los costos de cambio es como algo así como el costo de arrepentimiento, ¿no? Por decir, si yo estoy entrando en un nuevo negocio y ya estoy como invirtiendo, y ya estoy como al 30% de lo que quiero hacer y me doy cuenta de que no va, simplemente de que no era lo que yo pensaba y que esto no va a resultar, ¿cuánto me cuesta regresar y iniciar en otra empresa o en otro negocio que había planeado? Esos son los costos de cambio, ¿ok? Entonces, digamos que la organización suele ser un tanto compleja. Una organización, como les dije, ahora sí retomando, recordemos que necesitamos tener personas capaces. ¿Correcto? Capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo en común. Ya hablamos de cómo se logra este objetivo, pues haciendo planes. Pero los que ejecutan los planes, definitivamente que son las personas. Si no tenemos a las personas, o si simplemente las personas hay un cierto grado de desidia, envidias, o no hay unidad en el entorno organizacional, ¿no? De equipo, pues entonces esos planes nunca se llevarán a cabo. ¿Ok? Entonces, segundo punto, dice, esta es una estructura social formal. O sea, es decir, una empresa es una estructura social formal. Podemos decir que una empresa, muchas veces nosotros definimos un organigrama funcional, ¿no es cierto? Que muchas de las empresas están organizadas por funciones, llamándose una función a un área, por decir, el área o la función comercial, el área financiera, el área de marketing, y así sucesivamente, ¿no es cierto? El área de compras. Y yo puedo seguir definiendo funciones y hacer un organigrama funcional para las organizaciones. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de una estructura formal. Esa estructura debe ser, por cierto, estable. Esa estructura, ¿por qué? Porque es estable y forma recursos del entorno. Eso está formada por recursos del entorno. Y los procesa para producir bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente que toda empresa debe vender bienes, ¿correcto? O servicios. Bienes, por decir, si yo soy una empresa que vendo computadoras, pues los bienes que estoy vendiendo serían las computadoras o la tecnología de información que estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, si yo vendo servicios, pues de repente vendo un software, es un servicio, o de repente vendo, no sé, se me ocurre dar un soporte técnico, o el servicio de limpieza en una organización, o de repente preparo el tema de capacitaciones, ¿no? Cursos. Entonces ahí estamos hablando de servicios. Pero recordemos que lo que realmente vende una empresa son necesidades, ¿ok? Lo que realmente vende una empresa son necesidades, porque lo que hacen es buscar satisfacer las necesidades de mis clientes, ¿ok? O sea, buscar satisfacer las necesidades de mis clientes, o satisfacer sus deseos, por así decirlo.
Porque cuando uno compra una computadora es cierto, o cuando compras un celular, si compras un BlackBerry, ¿no? Y muchos de los que compran BlackBerrys con celular, con internet incluido, lo compran porque simplemente el deseo de chatear, ¿no? O de escuchar música. O sea, lo que busco satisfacer realmente son deseos de las personas, o necesidades para algunos casos, o en todo defecto, lo que sus conceptos o lo que está en su mente consideran deseos y necesidades, que muchas veces no lo es. Por supuesto, hay un porcentaje muy pequeño, entre un 5 y 10% de personas, que sí, cuando compran algo, realmente lo compran porque realmente lo necesitan y son prioridades para ellos. Por decir, si yo soy un ingeniero y me dedico al tema de la consultoría, de hecho que necesito una laptop que tenga internet, ¿no? De hecho que necesito un proyector para poder hacer mis capacitaciones o presentar en este caso sustentar mis proyectos, porque si no, ¿cómo lo haría? Son necesidades que yo tengo y son reales. Pero el tema del BlackBerry, ¿no? De un jovencito de 17 años que solamente lo que hace ahí es chatear cuando se va en el carro, entonces eso no creo que sea una necesidad, más bien un deseo, ¿no es cierto? Es un deseo que quiero suplir y como tengo los recursos para hacerlo, simplemente actúo. ¿Está bien? Entonces, más que servicios, bienes y servicios, que es un tema un tanto bastante formal, bastante, bueno, de los libros, ¿no? Es lo que busco satisfacer realmente son necesidades de las personas, ¿ok? O satisfacer algunos de sus deseos. Por decir un ejemplo, un buen amigo me comentó que una vez se fue de viaje al Brasil, bueno, la empresa donde estaba lo llevó y lo mandó a Brasil, ¿no? Y no sé, estaba él paseando después de la capacitación que había tenido, estaba paseando y había una tienda de joyas, estaba ahí en la tienda de joyas, y él, bueno, como entró y la miró, ¿no? Bueno, y pasó y dijo, bueno, voy a entrar, ¿no? A observar un poco, como a veces uno es curioso, ¿no? Entonces entró a observar, él por supuesto tenía un buen cargo en un buen banco, ¿no? Conocido, por cierto. Entonces esa empresa lo había mandado, ¿no? Al Brasil, y él entró a la tienda donde vendía las joyas y, bueno, la señorita lo vio a él como mirando una joya pues que costaba mucho, ¿no? Y la señorita lo miró y simplemente le dijo, bueno, cómete una locura, señor, ¿no? Le dijo así, él, bueno, se sorprendió, un poco siguió hablándole, esta señorita lo convenció y él a las finales compró, ¿no? Pero ¿qué fue lo que compró él? No, simplemente lo que hizo es satisfacer un deseo que él tenía, ¿no? Un deseo, correcto, no necesariamente tuvo que ser una necesidad. Entonces eso es lo que prácticamente siempre vamos a estar vendiendo, deseos y necesidades. Identificamos eso, ¿no? El nicho de mercado o las personas, el grupo de personas al cual le voy a vender, aunque actualmente hay que entender lo siguiente, y lo vamos a entender en el transcurso del curso, que realmente cuando yo busco atacar a un conjunto de personas, ahora no es que ya tenga que ser, no sé, un mercado tradicional, sino inclusive un mercado puede ser una sola persona, ¿no? Y eso es lo que algunos expertos llaman la personalización, ¿correcto? Es la personalización, que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Es buscar satisfacer las necesidades de una persona, ¿no es cierto? Correcto, entonces. Seguimos entonces. Entonces, recordando, la organización, por cierto, está formado entonces, dijimos, por 3 grupos o por 3 aspectos, ¿no? El primero puede ser el grupo humano, que ya dijimos que es la clave. Es más, las personas son, según algunos expertos dicen, las personas son los recursos intangibles más importantes, o son los recursos, diríamos, más importantes en la organización. Si tengo buenas personas capaces, que son, que les gusta trabajar en equipo, y todos esos aspectos que son muy importantes en la persona, pues por ende mi organización va a tender a crecer, ¿ok? El otro es los recursos, llamándose recursos a, por ejemplo, tener una computadora, tener un internet, ¿no? Tener, por supuesto, un lugar físico, si es que soy una empresa tradicional, ¿no? Y si es que soy una empresa virtual, pues tengo que tener también, digamos, los distintos mecanismos que yo quiero trabajar, ¿no? Ahora hay muchos, las empresas se están orientando o están de alguna forma virtualizando sus procesos, ¿ok? Sus procesos ya no necesariamente tienen que ser físicos, sino que tienen que romper barreras espacio-tiempo, ¿correcto? O sea, el tiempo y el espacio tienen que ser compartidos. ¿Está bien? Entonces, el otro punto es los fines y los objetivos a alcanzar, ¿no? Que siempre debemos fijarnos las metas, inclusive personales, ¿no? Si nosotros tenemos la cultura o la costumbre o el hábito
de generarnos metas, ya sean anuales, trimestrales, y revisar constantemente las metas para ver qué cosas estoy fallando o qué me falta para llegar a cumplir ese objetivo que yo quiero, pues les aseguro que de hecho que siempre vamos a estar un paso adelante o vamos a esforzarnos a estar un paso adelante. Correcto. Entonces, este es un tema bueno inicial, introducción sobre empresa. Vamos a hablar un poco de procesos y vamos a seguir hablando paulatinamente en el transcurso de todo este curso el tema procesos, que es el tema central, ¿no? Que es la ingeniería de procesos. Pero no podemos hablar de procesos sin entender primero a qué se refiere con una función o cómo se organiza actualmente una empresa, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es por ello que ahora tenemos que comenzar a hablar un poco de lo que es el punto de la innovación de procesos. Y luego hablaremos un poco de qué es un proceso, aunque prácticamente si hablamos de un proceso no es más que es la unión de un conjunto de actividades, ¿ok? Pero esas actividades están lógicamente organizadas. Y además un proceso, tenemos que recordar que tiene un inicio y tiene un fin. Ejemplo, muy sencillo, el proceso de matrícula. Posiblemente ustedes deben estar muy familiarizados con eso. Toda esa secuencia de pasos, que aquí le llamamos actividades, tienen un inicio, ¿no es cierto? De repente todo ese proceso se inicia con un pago que hago. O posiblemente ese proceso se inicia con una ficha que lleno o una preinscripción por internet. O de repente una inscripción física. Entonces, definitivamente que un proceso tiene que tener un inicio. Y tiene una secuencia de pasos que acá técnicamente le llamamos actividades y al final tiene un fin. La cosa es que muchas veces los procesos no se sabe dónde comienzan y dónde terminan. Y ese justamente es el trabajo del ingeniero de procesos. O en este caso de la persona que está haciendo el rediseño, ¿no? Podemos hablar de rediseño o inclusive podemos hablar del otro término que lo hablaremos mucho, que es la mejora. Podemos entrar en un tema de mejora de procesos o un tema de rediseño. Si hablamos de rediseño, este tema de rediseño es más un cambio radical y como empezar a hacer todo de nuevo, ¿no? Hacerme preguntas como esto, ¿por qué debe ser así, no? ¿Por qué no lo hacemos de esta forma? ¿O por qué se hacen así las cosas? ¿Quién lo ha dicho, no? ¿Esto nos trae frutos o no? Entonces comienzo a hacerme preguntas y comienzo de alguna forma a cuestionar todo lo que existe. ¿Ok? Para eso, por supuesto, tengo que conocer de algún modo la industria donde voy a trabajar haciendo el rediseño del proceso, ¿no? Claro, por supuesto que debo evitar incluir a personas que están familiarizados con ese proceso, o sea, que han aceptado ese proceso como un proceso válido. ¿Por qué? Porque cambiar todo posiblemente pueda generar ciertos conflictos, ¿no? Ciertos conflictos emocionales, inclusive en la persona, ¿no? Y de repente después luego una resistencia al cambio, o lo que es peor, una oposición, ¿no? Recuerden que el resistente no sabe a qué se resiste, pero el opositor sí sabe a lo que se opone, ¿cierto? Entonces hay una leve diferencia en eso. Ahora sí, ya que hemos hablado brevemente de lo que es el tema o la definición de procesos, ¿qué sería la innovación de procesos, no? La innovación de procesos podemos mencionarlo como que combina la adopción de una visión de negocios por procesos, ¿no? O sea, combina la adopción de una visión de negocio por procesos con la aplicación de innovación de los procesos claves. O sea, es prácticamente ubicar los procesos claves del negocio, ¿no? Ubicar los procesos clave del negocio y atacarlos, analizarlos y, si es posible, rediseñarlos, o sea, reinventarlos. Otra cosa es que esta combinación, dice, es el enorme potencial para ayudar a cualquier organización a conseguir reducciones importantes en costo o tiempo. Recuerden, cuando nosotros hemos visto, hay muchos motivos por los cuales innovar un proceso o por los cuales rediseñar, que es cambiar el proceso, ¿no es cierto? Pero los dos principales son: el primero, reducir tiempos. Se supone que si yo, por decir, si yo soy una empresa que fabrico zapatos y me demoro 45 días para entregar o generar una nueva producción desde que inicia, o sea, desde que le compro a mi proveedor de repente en la China, hasta que vengo, lo transformo, entra a producción, sale, lo revisa la gente que yo le vendo, ¿no? Y después sale al mercado, todo eso demora 45 días. Entonces, ahí es donde yo puedo atacar. Si ese es un proceso core, o sea, si es un proceso principal de mi empresa, entonces yo puedo atacar ese proceso y puedo de algún modo
comenzar o pensar en rediseñarlo, ¿ok? Puedo pensar en rediseñarlo. Y el otro, por supuesto, que es el costo. Cuando hablamos de costo de transacción, yo puedo decir todas las maquinarias, personas, viajes, todo lo que me cuesta el proceso, desde donde inicia hasta donde termina, todo lo que me cuesta el proceso. ¿Ok? Entonces, esos dos entes o esos dos aspectos son muy importantes considerar. El primer aspecto, recuerden, el tiempo que me demoro o el tiempo que lleva el proceso, y el otro es el costo. ¿Ok? O sea, el otro es el costo de transacción. ¿Ok? Entonces, esta combinación, dice, es el enorme potencial para ayudar a cualquier organización a conseguir, ¿no?, reducciones importantes en costos o en tiempo de procesos. Es lo que hemos hablado hace un momento. O mejorar importantes, o mejorar, en este caso, en los temas de calidad. Mejorar en los temas de calidad. Flexibilidad, ¿no? También el tema de flexibilidad es importante y el tema de calidad mucho más. Pero no podemos hablar de calidad si no estamos documentando esos procesos. Es por eso que una de las primeras cosas que se deben de hacer, inclusive se supone que yo rediseño un proceso cuando existe algo, ¿no? O sea, cuando existe algo documentado. Pero si no existe nada documentado, es más fácil inclusive hacer un rediseño de procesos porque no hay nada. Y como no hay nada, empiezo desde cero y vuelvo a hacer todo desde cero, o hago todo desde cero. Comienzo a documentar. Recuerden que todo esto tiene que al final plantearse o documentarse o aterrizarse, ¿no?, en un plan, ¿correcto? O en un documento que algunas personas le llaman el MAPRO, el Manual de Procesos, ¿no? Entonces, ¿qué son los procesos de toda la organización, ¿no? La serie de actividades que se hace, se trabaja, etcétera. Ya está, ¿no? Entonces, calidad, flexibilidad, también el nivel de servicio, probar el nivel de servicio y otros objetivos del negocio. O sea, recordemos que todo lo que hagamos en una organización debe apuntar a cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. O sea, debe apuntar a cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. Por decir, y esto es algo que yo a veces lo comento, ¿no? En algún momento hicimos unos trabajos a una conocida empresa de calzado y nos dimos cuenta que su proceso comercial estaba muy lento, ¿no? Tenía vendedores, esos vendedores se iban a las personas, supuestamente eran como hacer preventa, ¿no? Ellos sacaban una ficha y los otros señores apuntaban el pedido que quisieran, ¿no es cierto? Luego estos señores regresaban, se iban donde una persona, quien esa persona registraba y a la vez pasaba a producción, pero esa persona centralizaba todo, o sea, todos los vendedores, si eran 15, esos 15 venían con todas las actas, ¿no?, de los clientes y se las entregaban a esa persona los registraba en el sistema y recién iba a producción, ¿no es cierto? Entonces, una de las maneras de rediseñar un proceso, por decir ese proceso, podría ser simplemente una aplicación web donde solamente los clientes finales, o sea, los compradores, mejor dicho, hagan sus pedidos online y directamente esos pedidos son validados, ¿no?, por el sistema, ya no por una persona, sino el mismo sistema los valida y luego una vez validados van a producción, ¿no? Esa demora por lo general era una semana de pérdida. Entonces ahí, cuando de una semana se va a solamente una hora, entonces se dice que has rediseñado el proceso de algún modo un poco más radical, ¿no? Porque estás prácticamente ahorrando mucho dinero y estás ahorrando también más eficiencia y más calidad también, ¿no? Por supuesto que esto viene acompañado siempre a un proyecto de gestión del cambio, es decir, tengo que ir y capacitar a las personas que trabajan conmigo, porque no puedo sorprenderlas con un nuevo proyecto o con un nuevo proceso si es que yo no se los he dicho. O sea, yo tengo que capacitar a las personas, tengo que explicarles sobre el nuevo procedimiento y sus bondades, sus ventajas que va a traer. ¿Está bien? Entonces, esto que estamos hablando es justamente el tema de la nueva forma de pensar, que es, primero, una cosa, orientarse a procesos. Orientarse a procesos no quiere decir solamente documentar mis procesos. Bueno, ya, si la empresa ha avanzado en el tema de documentación de procesos, muy bien, ¿no? Bien por ellos, si ha avanzado en este tema. Pero el siguiente paso es ya no organizarse por funciones, función marketing, comercial, sino por procesos. ¿Ok? O sea, que tu organigrama sea por procesos. Y cuando tu organigrama es por procesos, para comenzar, es un poco más plano, lo que algunos dicen, o es un poco más horizontal, ¿no? Y básicamente hablamos de tareas que van
en diferentes áreas, si ya queremos decirlo así. Son tareas que van en diferentes áreas funcionales. Por decir, si yo hablo del proceso de matrícula, volviendo a ese ejemplo, el proceso de matrícula no solamente va al área de, en este caso, de coordinación, no solamente es el tema de coordinación, porque también tengo que ver pagos. ¿Está bien? También tengo que ver pagos. Y además también tengo que ver notas y otros aspectos más. Entonces, esas actividades posiblemente están en diferentes áreas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que busca esta nueva forma de pensar. Uno es orientarse a procesos, ¿no? Y dos es que estos procesos estén documentados y que trabajen en diferentes áreas del negocio. ¿Ok? No solamente trabajar por áreas, sino más por procesos, ¿no es cierto? Orientarse por procesos. Entonces, las iniciativas, aquí cuando hablamos de la nueva forma de pensar, dice, las iniciativas de cambio radical, ¿no? Las iniciativas de cambio radical de procesos han recibido diversos nombres. Es decir, cuando nosotros queremos rediseñar o cambiar algo dentro de la organización, recordemos que a lo que nos referimos con esto es a los procesos de la organización. ¿Ok? Entonces, dice que algunos de estos nombres son rediseños de procesos de trabajo o reingeniería de negocios en empresas. A veces también se le llama, más conocida, como la reingeniería, ¿no? Esa reingeniería no es más que el rediseño, ¿no? El rediseño o la reingeniería es un cambio radical, es un cambio desde cero. Por supuesto que no es bien recomendable, lo vamos a hacer después, rediseñar toda la organización en sí, sino escoger algunos procesos clave y comenzar paulatinamente, ¿no? O sea, comenzar poco a poco con este rediseño. Posiblemente podemos, para que la empresa siga andando, si no la empresa se detiene, ¿no es cierto? Y además no funciona nada y cuesta mucha plata, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco, de repente con algunos trabajos piloto y, bueno, y hacerle el seguimiento debido, ¿no? Y los procesos de gestión del cambio paralelos, que esos sí son claves. Si yo no hago esos procesos del cambio, entonces prácticamente estoy pues fuera de foco, ¿ok? Estoy fuera de foco. Entonces, así es como se trabaja y a esto se llamaría la nueva forma de pensar. Entonces, aquí en este punto, la innovación de procesos también responde a las necesidades de una mejor coordinación, ¿no? Y gestión de las interdependencias funcionales, ¿no? Y gestión de las interdependencias funcionales. ¿Correcto? Bien, entonces, para puntualizar un poco más el tema sobre la nueva forma de pensar, estamos hablando que la innovación de procesos también responde a las necesidades de una mejor coordinación, ¿no? Y gestión de las interdependencias funcionales. Justamente esto es el sustento de lo que estaba hablando hace un momentito, ¿no? De que lo que se debe hacer es coordinar entre todas las áreas funcionales, ¿no? O sea, es decir, es más, lo que algunos expertos hablan es que deberíamos trabajar como un líder del proceso más que trabajar con gerentes de cada función. Entonces, un líder del proceso que esté encargado de todas justamente esas anteriores llamadas áreas funcionales, ¿ok? Y se desarrolla esto en base a proyectos, ¿no es cierto? Donde hay un líder del proyecto y eso lo vamos a ver en algunas unidades, en las unidades posteriores. Entonces, otro punto, el proceso y sus características. ¿Cuáles serían algunas características que podemos mencionar de los procesos? Primero dijimos que el proceso comprende un conjunto de actividades, pero que estas actividades están lógicamente organizadas y que producen un resultado final específico. O sea, si no hay resultados, entonces no sirvió de nada rediseñar nada. Recuerden que todo se mide en base a resultados. ¿Ok? Yo puedo decir que soy excelente, pero si no produzco ningún resultado, entonces eso solamente está como un concepto mío o propio. Entonces, resultados finales, ¿no? Específicos para un cliente interno o externo. Recordemos que esto de los procesos o el rediseño de los procesos viene para atender, ¿no?, las necesidades de mis clientes, ya sean mis clientes externos, ¿no?, o sea, a los que yo les vendo después de todo un producto o un servicio, o, ¿no?, a mis clientes externos o mis clientes internos, que son los que también transitan por el proceso, ¿ok? Que son también los que transitan por el proceso. Entonces, mi proceso debe atender a dos personas, nuevamente, ¿no?, o dos stakeholders, ¿no? Uno, podemos decir que son los externos y los internos. Segundo punto,
bueno, aquí algunos ejemplos para mencionar, por decir compras, también podemos decir atención de pedidos, créditos, ¿no? Podemos manejar unas o mencionar algunos otros, ¿no? Ahora, tiene un inicio y un fin, ¿no? Que pueden trascender las áreas funcionales, correcto, es lo que yo también les he mencionado ya. De hecho, que tiene un inicio y un fin y pueden trascender, o sea, pueden pasar a diferentes áreas. No es que solamente el proceso debe abarcar solamente el círculo de un área, no, tiene que abarcar diferentes áreas, ¿no? Entonces, el proceso tiene clientes internos y externos, ya lo dijimos, los clientes del proceso son las áreas de la empresa. ¿Está bien? Los clientes del proceso son las áreas de la empresa en algunos casos, entre otros. Entonces, el proceso de compras dice, tiene métricas de costos, tiempo, calidad, servicios. Entonces, una de las características, solo para terminar aquí, que debemos recordar, es primero que las organizaciones tenemos que ver su principal recurso, que son las personas. Y estas personas son las que manipulan los procesos. Es decir, si yo no ubico correctamente o no contrato correctamente a las personas, pues también muy poco se va a hacer con el tema de procesos, porque no va a haber quien los puede ejecutar como se quiere. ¿Ok? Muchas gracias.